Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que miren, tu amor quiero mirar. Vínculo con ella, y alguien que además está lleno solo de su propia voluntad. Entonces la creación toda está expuesta a la vanidad humana. ¿Y cuál es la vanidad humana por esencia? No de forma, porque la forma en cada uno se expresa de manera distinta, pero de fondo. La vanidad humana de fondo es vivir y actuar con su propia voluntad. Entonces la creación, que es, imagínense el sol lleno de divina voluntad, el cielo inmenso, extenso, pululando de divina voluntad, las nubes cargadas de divina voluntad, hasta la florecilla del campo dice fiat sin cesar, y todo ese paraje maravilloso con una mancha oscura en el medio, nosotros. Entonces la creación se siente frustrada. Menos mal que el Señor le dice a Luisa, pero menos mal que la creación, porque es un acto mío, se parece a mí y tiene entrañas de misericordia. Jesús se lo dice a Luisa, mi voluntad y la creación son misericordiosas. Si no, pobres, no, los elementos nos hubieran destruido totalmente. Claro. Una cosita, es que la traducción, no sé si es correcta, porque en otras traducciones dice, en vez de decir eso, dice aguardando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, que parece referirse más a tercer fiat que a la redención. Que esa frase. Es verdad. Es verdad, Padre. Es que se entiende mejor. Y ya vamos a ver, creo que más adelante aparece la traducción que estás pidiendo, Padre. Pero llevas toda la razón. María. Marian. Sí. Los ángeles de Dios anuncian una gran alegría en medio del mundo y para la Iglesia. La criatura humana, si quiere, puede recuperar la finalidad para la cual fue creada. Puede ocupar su puesto en la creación. Puede tener la plenitud del orden que le tocaba ocupar en medio de la obra creadora del Altísimo. Sigue tú misma. Fiat. Desea la Santísima Trinidad que nuestra voluntad sea conocida y amada y reine como vida en las criaturas. Esta fue la finalidad de la creación. Esta fue la finalidad de la creación. Este es su principio. Este será el medio y el fin. Volumen 17. Qué interesante tiene esa frase del volumen 17. ¿Qué les llama la atención? Que sí o sí se va a cumplir. La finalidad. Que es un decreto. ¿Qué es un decreto? ¿Qué más? La finalidad. ¿Qué más? Ajá, ¿qué finalidad? Muy bien. ¿Qué más? Principio, medio y fin. Medio y fin. Que viva la criatura. Muy bien. Que viva la criatura. O sea que la divina voluntad es una actitud total de Dios para con el proyecto de la creación. La divina voluntad no es solo origen, es fin. Pero no es solo fin, es medio. Claro, entonces la divina voluntad es por esencia la vida y el proyecto de la creación. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Que la creación no es verdadera creación en cuanto a don de Dios, sino se realiza en el acto eterno del divino querer. Si no se realiza como desde la criatura en el acto eterno del divino querer. ¿Eso qué quiere decir? Que para que la creación pueda ser creación delante de Dios, es decir, obra de Dios, obra de su querer santo, el hombre tiene que reposar en la divina voluntad y ponerse como cabeza de la creación otra vez, para que la creación cumpla la misión que tiene. Y desde la perspectiva del libro del cielo hay una doble misión para la creación. Tiene que ser parlante
y tiene que darle a Dios la gloria y el homenaje completo que posee. Y para que sea parlante y para que le dé a Dios gloria y homenaje divinos, necesita necesariamente el hombre, porque el hombre le da a la creación voz y le da voluntad que no tiene. Le da voz y le da voluntad. El hombre tiene que situarse en su puesto en medio de la creación. Es como si cuando tú entras en el divino querer, es como si no, está mal dicho, es que cuando tú entras en el divino querer te coloca innumerables vínculos. Jesús los llama como hilos de luz, pero es una luz inmaterial, obviamente, una luz espiritual que te une con todas las cosas creadas, y tú te haces necesario para la creación y la creación se hace necesaria para ti, hasta el punto de que tú existes en Dios con la conciencia de que la única alabanza perfecta que le puedes dar es traer todas las cosas que te rodean en un solo acto y entregárselas al Señor, como un gran ejército de amor que le diga: te amamos, te amamos, te amamos. Y toda esa virtud que te da el querer santo de poder tomar todo y sentirte vinculado en tu puesto creacional es el llamado fundamental de la vida humana. Por eso el hombre, hasta que no vive en el querer de Dios, no tiene vida verdadera. Qué drama tan grande, ¿verdad? Yo cuando lo pienso, de verdad me subyuga la idea de saber que han pasado tantas generaciones humanas que no han tenido vida verdadera. Desde el punto de vista creacional, como salvados la han tenido perfectamente. Y tanto que los salvados han llegado a la santidad. Todos los santos que conocemos. Pero es que esto no se trata, a mí me molesta mucho estos lenguajes de pugna que hay en Divina Voluntad. Que si los de la redención peleamos contra los de la santificación completa. Ay, María Santísima, por el amor de... Por favor. No hagan eso. No hagan eso porque ofenden mucho al Señor. ¿Saben por qué lo ofenden? Porque es que ¿quién fue la que actuó la redención? El fiat. El mismo que a ti te está dando la santidad completa fue el que te redimió. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que el fiat que te redimió ahora te quita la redención para darte algo más grande? Oye, hay que ser bruto. Hay que ser bruto. De verdad, eso a mí me parece una brutedad sin complemento. A ver, un momento. A ver, sí. Ha dicho usted que para que la creación sea verdaderamente obra de Dios, el hombre tiene que ser voz y... Tiene que ser parlante y tiene que glorificar y darle la honra completa al Señor, ¿verdad? A través de la creación. Parlante y glorificante. A ver, el libro del cielo no usa glorificante. Exacto, eso. ¿Quién lee? ¿Cómo puede pedir la Santísima Trinidad a su Iglesia que su voluntad sea conocida y amada si sabemos bien que cuenta con una amplia doctrina y magisterio sobre cuál es la voluntad de Dios y cómo ponerla por obra? ¿Y qué dice San Juan de la Cruz? A ver. El estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad, con total transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente. Qué increíble, ¿verdad? Cómo San Juan de la Cruz se acercó tanto. Yo tengo una explicación muy simple para todo eso, pero se las doy después. ¿Por qué los santos se han acercado tanto al concepto del libro del cielo sin saberlo y sin decirlo? Vamos a ver si ustedes la deducen. Miren qué concepto, porque San Juan de la Cruz para mí es el alma más seráfica de la Iglesia, sin duda. O sea, San Juan de la Cruz es increíble, y miren cómo él hace este concepto de voluntad en voluntad según transformación. Claro, es como si hablara el libro del cielo, sin duda. Es increíble, es que es increíble.
Esta es Santa Maravillas de Jesús. ¿Qué dice? Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿Verdad, María? ¿Qué dice Santa Faustina? A ver. Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad. De una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Dios nunca violenta nuestro libre albedrío. De nosotros depende si queremos recibir la gracia de Dios o no, si vamos a colaborar con ella o la malgastamos. Por eso el que se funda, mire lo que dice Santa Faustina. Ay, qué peligro aquellas almas que viven solo pendientes de revelaciones, de videntes y de cosas. Es peligroso ese camino. Mire lo que dice Santa Faustina. Dice que todo eso no hace perfecta el alma. Lo que hace perfecta el alma es la unión de su voluntad con la de Dios. Por eso las revelaciones y todo ese tipo de cosas hay que escucharlos, tomar lo bueno, pero no vivir en base a eso, porque es un camino peligroso. Es un camino que nos lleva a la perfección. ¿Es así, Padre? ¿Está de acuerdo? Sí, qué bueno. ¿Qué dice Santa Teresa de Jesús? Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Eso quiere decir que el Señor, Él es humilde, Él sí es humilde, porque Él que pudiera obligar no obliga, sino que deja que el alma le entregue lo que quiera. Eso sí, Teresa y Juan son del concepto, ustedes saben que en el Carmelo vivimos del todo. En el Carmelo decimos, a Dios hay que darle todo para recibir todo de Él. Entonces cuando el alma, y eso es vaciarse, es un acto libre de la voluntad de decir, yo ya no quiero nada mío. Pero en el camino es donde se va haciendo esa configuración del alma, y poco a poco, porque ¿quién le dice a Dios con verdadero deseo, quiero entregarte todo, quiero estar vacío? Pero eso ocurre inmediatamente, eso no existe. Eso es un proceso, pero el punto de partida es el querer. Es donde está la sustancia de todo cambio. Y la gracia de Dios va colaborando día por día, con subidas, con bajadas, con caídas, con levantadas. Entonces, el vaciarse es una tarea cotidiana, pero que la efectúa, como vimos con el ejemplo de Faustina, sobre todo la gracia de Dios. Pero ese es el punto que a los seglares les cuesta mucho, porque los seglares son esfuerzos, bueno, y los sacerdotes y todos, porque el cristiano en general pone la preponderancia en el esfuerzo. Yo hago, yo puedo, yo... Y eso es satánico, porque eso es lo que hizo Satanás. O sea, que Dios lo hace todo, pero tenemos que poner nuestra parte un poco, muy que bien. es el querer. Colaboramos, claro. San Francisco de Sales, ¿qué dice? No nos lamentemos, esforcémonos por someternos mansamente a la voluntad de Dios cuando lleguen esas pequeñas molestias diarias. ¿Y cuánto cuesta eso, verdad, a veces? Esa me la ha dicho a mí. A todos, señora, no se preocupe, que eso nos pasa a todos, a todos. ¿Qué dice San Vicente de Paúl? No obrar nunca siguiendo el movimiento de nuestro propio interés o fantasía, sino acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios en todo. Fíjense bien, en todo, y no en parte. Como Teresa. Para que haya un acto completo de la voluntad de Dios obrando en el alma, hay que entregarle al Señor todo, no una parte, si tú quieres, obviamente. ¿Qué dice nuestra querida Santa Teresa de Calcuta? La santidad es hacer siempre. ¿Más alto, por favor? La santidad es hacer siempre con alegría la voluntad de Dios. Para eso es necesaria la fidelidad a sus deseos, y es esta fidelidad la que hace a los santos.
No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Y esta la va a leer usted. Mira porque, mira bien. Es Santo Tomás a su amigo. No soy un perdido de Santo Tomás, yo soy un perdido de Dios, pero no... Bueno, Pero no importa. Todos tienen, Es una broma. Todas tienen su verdad. Lea. La fe es un acto del entendimiento, el cual se adhiere a la verdad divina, mediante una orden de la voluntad movida por la gracia de Dios. Pues eso, que yo quería hacer una reflexión, si se puede, ¿no? Me imaginé, hágala. hágala. El problema es el hacer un acto de entendimiento para salir a la verdad divina. La divina voluntad no es una gracia, no es un atributo de Dios, es una potencia de Dios, es la potencia de Dios. Entonces esto es un salto cualitativo muy grande, porque no es como la misericordia, no es el amor. Pero perdóneme, pero ¿qué dice el texto? A ver. Bueno, el texto dice que todo confluye en la voluntad para que la voluntad se mueva y decida, y incluso la voluntad es movida por la gracia de Dios. O sea, tú tienes una creencia en el entendimiento y la voluntad es la que dice sí a ese conocimiento o a esa verdad. Eso es lo que creo que dice ahí. Pero dice Luisa Picareta que esto no es que tú estás aquí y Dios está aquí y tú cumples la voluntad de Dios como si fueras separado de Dios. La voluntad divina ya es que se funden las voluntades. Entonces no es esta forma de entenderlo como lo dirían hasta ahora, de que yo estoy aquí, Dios está aquí, yo sé cuál es la voluntad de Dios y la procuro cumplir, pero hay una distancia muy grande, ¿no?, entre la criatura y Dios. Y no hay que cumplirle cuando uno entra en la divina voluntad. Sí, pero por eso te iba a plantear el problema que veo en esto. ¿Por qué Dios no se dedica en la divina voluntad de Luisa Picareta a dar conocimiento? Porque tú puedes a dar conocimiento, porque Dios es que resulta que es que lo conoce absolutamente todo. Entonces su voluntad está de acuerdo con todo y es perfecta. Porque hay cierta relación entre el conocimiento y la voluntad. O sea, ahí, claro, tú te adhieres a un conocimiento, pero es que resulta que aquí Dios nunca habla de qué es lo que quiere. O sea, dice, bueno, interesante. Dios ha puesto aquí a explicar, claro. Bueno, tú tienes que ser casto, y mi voluntad es que seas casto y ponte a hacer la castidad. No. Esto es unirse tu voluntad a la suya, que no es un adorno. Pues hemos dicho que los dones son adornos, pero la sustancia de la perfección es la unión de voluntades, que hasta ahora estaba en ciernes, pero con Luisa ya es distinto. Entonces, ¿cómo es esto de la divina voluntad? Que la voluntad divina se mueve dentro de tu voluntad, no ni en tu entendimiento, ni en tu memoria, ni en tus dones, ni en tu gracia, ni en nada. Es dentro de tu voluntad. Y se supone que tú actúas en la divina voluntad sin conocimiento de ¿Y el que te quiere da el Dios libro y de todo. ¿Y el que te da el libro del cielo? ¿Y el que te da el libro del cielo? Sí, el libro del cielo te habla sobre la divina voluntad. No te dice en qué tienes que hacer. En cambio, la Iglesia sí sabe lo que tienes que hacer y sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Eso me parece excelente. ¿Y cuál es la conclusión a la que usted llegaría? Pues que lo que hace hay que hacer una palabra muy importante que hay que hacer en toda la revelación de la divina voluntad, que es la vida y la potencia. Son palabras bastante claves. Entonces, ¿qué aporta, además lo has dicho tú antes, qué aporta la divina voluntad a la Iglesia, dentro del conjunto de la Iglesia? Porque la Iglesia sí sabe lo que quiere Dios, cumple los 10 mandamientos, sea una pequeña, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, eso es conocimiento. Muy bien. Entonces yo digo, Dios quiere que sea... Es conocimiento y es vida también. Dios quiere que yo sea religioso, me adhiero, venga, voy a ser religioso y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Esto no es la divina voluntad.
Pero Dios, la Iglesia sí que sabe. No, eso ahí estaba esperando que llegara ese punto. Entonces, Y eso es lo que hace los hijos de la divina voluntad es darle como una nueva vida. No. Cuando tú vives en la Lo que hacen los hijos de la voluntad, divina voluntad, de esa perspectiva, a mi modo de ver, es erróneo. no puede ser, sí que... No, sí que sí. Es decir, usted, por el hecho de Estoy ser... reflexionando, Bueno, yo también. No personalicemos el encuentro porque si no... Sí, no, pero es que es muy importante. yo estoy hablando en general. Mira, hijo, escuche esto. A mí me llamó el otro día una persona de España para preguntarme, padre, yo soy hija de la divina voluntad y ahora yo ya no tengo que discernir, ese es el punto. Porque en palabras sencillas, el cuestionamiento del amigo es que por el hecho de uno entrar al ámbito eterno del divino querer, ya tú eres como la tapa del frasco y no necesitas discernir, sino que tú ya llamas la divina voluntad a tus actos, inhabita en tu alma, está haciendo vida real como la hace en Dios, produce actos divinos, y yo ya no tengo, es como si yo ya no tuviera real vida en la tierra. Es decir, no tuviera, no, pero ya va, es la consecuencia, pero ya va. Entonces, yo... No, automáticamente actúas bien porque vives en la divina voluntad. No, mentira. Fuera del conocimiento. Eso es que a lo que Fuera del voy. conocimiento. No, hijo, ya va. Se te vincula todas las virtudes, todos los dones de Jesús, todo lo que... Eso es lo que va a pasar. Pero, a ver, una pregunta. Usted... Lo ves todo nuevo, con una vida nueva. Pero la pregunta es, ¿realmente eso ha ocurrido en su vida? ¿Por qué? ¿Que se le vincularon ya todas las virtudes? No, dice el mensaje que se bilocan. Todas las virtudes de Jesús. Yo lo sé. ¿Qué quiere decir? Porque No, tienes no. la voluntad divina, la tienes todo. No. Quiero perdón. No me entiendo. Que somos 20 y pico, que se Sí, vale. No, pero no, es que no, pero es que el punto es muy... Sí, no, es que el punto es muy interesante, porque es que esa es una tendencia, pero escúchenme, es una tendencia que hay hoy en el mundo de la divina voluntad, a mi modo de ver, peligrosísima. Como que no se necesitan las mediaciones eclesiales. Muy bien. Porque como ya no tienes el don que estás viviendo Yo lo sé que no lo dijo, yo sé, pero es la consecuencia, porque fíjense, la pregunta es, los 10 mandamientos, por el hecho que yo entro en la divina voluntad, esa es la voluntad de Dios implícita para mi vida, luego está mi estado de vida, soltero, casado, religioso, exacto. Tú ya no tienes pasiones para incumplir los mandamientos, porque tu voluntad está perfectamente unida a la divina. Es que eso es procesual. Claro, es procesual. Claro. Bueno, pero entonces lo que les quiero decir, ¿dónde está el hierro en todo esto? En que por el hecho de que tú entres al acto de la divina voluntad, ya ¡pum!, se murieron todas las pasiones. Eso hasta donde yo sé no le ha pasado al primero, a este que está aquí no le ha pasado. y llevo 20 años, pero claro, yo no soy ejemplo para nadie, porque imagínense, yo soy la peor de las criaturas. Pero pongan, pero traigan usted al más virtuoso que pueda haber en la iglesia y entre en la divina voluntad, ¿ok? Entonces, se sumergió en el acto eterno del divino querer, leyendo el libro del cielo, le dijo, fiat, Señor, yo quiero vivir en tu querer como tú se lo enseñas a Luisa. Y cuando tú le dices eso a Jesús, ¡pam!, ya entraste. No. ¿Sí? Bueno, sí, pero la vida es distinta. Hay que cumplir la divina voluntad. A ese equilibrio es al que... Muy bien. Y es un esfuerzo diario todos los días. Entonces va en contradicción con la postura no, me encanta este diálogo, porque hay contradicción. No la aprenda. No, Gabriel. Porque vamos a seguir. Ya vamos a terminar este punto, pero es que lo vamos a retomar con las diapositivas posteriores. Miren, la divina voluntad hay que hacerla y hay que cumplirla. Y hay que vivir en ella. Pero eso hace un todo. El problema es la disquisición. El problema es decir que cuando tú entras en el acto eterno de tu Dios, ya no necesitas hacerla como hijo de la iglesia. No. Eso es... Yo no he dicho que usted dijo eso. Yo estoy diciendo... Es una polémica. Y es lo que yo quiero. Son puntos. Entonces, el asunto aquí es... El asunto es aquí un discernimiento muy importante, que lo vamos a completar después, pero guárdenselo. Miren, es hierro de todo error
querer vivir en la divina voluntad y no hacerla como hijo de la Iglesia. Es decir, ¿cómo tú por entrar en el acto eterno de Dios te vas a olvidar de los 10 mandamientos? ¿O te vas a olvidar del Evangelio? Es que es una contradicción en sí misma. Es que eso está incluido dentro de la divina voluntad. ¿Cómo que está incluido? No, los 10 mandamientos. Obvio, claro. Pero no solo puede estar incluido en cuanto a tesis, es decir, en cuanto a que yo lo sé racionalmente, sino que tiene que ser experiencia diaria de vida. Ahora, en vez de hacer disquisición, tenemos que unificar. Yo era lo que le comentaba a estos hermanos aquí, cuando me recibieron. El problema con la divina voluntad es que sectorizamos. Y más bien el concepto de divina voluntad tiene que ser como una amalgama, como una unión de todo lo que tenemos en la Iglesia y enriquecerlo y hacerlo una fuente de vida. Entonces, en vez de quitar, es más. ¿Entiendes? No es quitar, es al contrario, es darle plenitud. Es lo que dice Jesús, le dijo a los judíos: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a darles plenitud. Es como si Jesús viniera a la iglesia contemporánea, nuestra iglesia del siglo XXI, y nos dijera: yo no he venido a abolir el Evangelio, yo he venido a llevarlo a su finalidad, que es el lenguaje del libro del cielo. Es el cumplimiento de la creación y la finalidad de la redención, que la redención produzca su más bello fruto, que es que el alma reciba el acto de la divina voluntad obrante en ella. Pero no solo la reciba, sino que además ponga esto, el sello, sobre cada virtud, sobre cada gracia, sobre cada llamado que hay en la iglesia, ponga su sello divino, su sello divino. No es quitando, es sumando. Muy bien. Vamos a brincar a todos los santos. Esta es Santa Rosa de Lima. Sí, me imagino que todo el mundo quiere leer al Padre Pío, ¿verdad? Bueno, tú. Subamos al Calvario con la cruz a cuesta. No dudemos. Nuestra ascensión terminará con la visión celeste del dulcísimo Salvador. Ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Quien posee el amor de Dios encuentra en ello tanta alegría que cualquier amargura se transforma en dulzura y todo gran peso se vuelve ligero. Esto lo dijo Santa Catalina de Siena. Hay que progresar, jamás retroceder en la vida espiritual. Si no, nos acaece como a la nave, que en vez de adelantar, se para. El viento se encargará de hacerla retroceder. Qué cierto. Oh Señor, que eres tan adorable y me has mandado a amarte. ¿Por qué me diste tan solo un corazón y este tan pequeño? No entones las alabanzas divinas solo con la voz. Acompaña también la voz con las obras. Si cantas solo con la voz, por fuerza tendrás al fin que callar. Canta con la vida, para no callar jamás. Viva Teresita. ¿Cuántos actos heroicos de caridad se pueden hacer a lo largo del día, en las ocupaciones más modestas de cada jornada? Santa Teresita. No puedo deciros más que, sino que el anonadamiento de vos mismo os elevará a la unión del soberano bien.
olvidándonos lo poseeréis y abandonándonos a Él. Comprendí que sin el amor todas las obras son nada, aún las más brillantes, como resucitar a los muertos y convertir a los pueblos. Santa Teresita del Niño Jesús. Todo lo que hacemos es un medio para un fin, pero el amor es un fin en sí mismo, porque Dios es amor. Santa Teresa de Ávila. El amor perfecto tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quien amamos. Señor, que yo sufre todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Santa Laura y Puñal. Tu fe es tu justicia, porque ciertamente si crees, evitas los pecados. Si los evitas, intentas obras buenas. Y Dios conoce tu intento y escudriña tu voluntad y considera la lucha con la carne y te exhorta a que pelees y te ayuda a vencer y contempla al luchador y levanta al que cae y corona al que vence. Qué bien, ¿verdad? Pues sí. Ese es Dios. El reino de Dios es como una semilla que se debe cultivar a través del silencio y la oración. Caminad sencillamente por la senda del Señor. No os torturéis el espíritu. Debéis detectar vuestros pecados, pero con una serena seguridad, no con una punzante inquietud. Santa Teresa de Ávila. Parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén, a donde nació, y la cruz a donde murió. El amor verdadero, a medida del amor divino, exige la verdad y, en la mirada común de la verdad, que es Jesucristo, adquiere firmeza y profundidad. La confesión, que es la purificación del alma, hay que hacerla a más tardar cada 8 días. Yo no me puedo resignar a tener a las almas más de 8 días alejadas de la confesión. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. La fuerza del hombre es la oración, y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios. El Señor es débil solo en esto. Es débil frente a la oración de su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Reza, ten fe, espera y no te preocupes. Vamos a pasar eso. Esa era la síntesis. Si en las aflicciones se murmura, si no se aceptan con resignación,
y como cosa que ha debido merecerse, si se acusa a Dios de injusto, se contrae una deuda nueva que hace perder el beneficio que podría esperarse del sufrimiento. Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios, por Hijo de Dios. Ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día. No siempre es fácil descubrir inmediatamente la voluntad de Dios, pero con paciencia y humildad veremos cada vez más claro lo que Dios quiere de nosotros. Claro, qué importante eso, ¿verdad? Sí. Lo que me preguntaba esa señora que les dije que me llamó, me dijo: padre, cuando entramos en divina voluntad ya no hay que hacer discernimiento. O sea, ya no hay que hacer discernimiento. Y yo le dije: ¿cuántas preguntas te has hecho hoy en el día? Pues muchas, porque justamente estoy pensando una toma de decisión muy importante para cambiar inclusive el destino vocacional de mi vida. Entonces le dije: ¿y usted lleva tiempo viviendo en divina voluntad? Sí, claro, llevo unos cuantos años. Yo le digo: entonces, ¿hay que discernir o no? Y ella dijo: claro que hay que discernir. Pues claro, porque estamos todavía en este bajo mundo, estamos en los velos de la fe. Un hijo de la divina voluntad tiene que pensar qué voy a hacer en mi iglesia, qué actitudes nuevas quiere Dios de mí. Es decir, normal, una vida normal, una vida de discernimiento normal, porque un hijo de la divina voluntad tiene que ser un no sé qué. Es que no sé ni siquiera qué nombre ponerle, porque no puedo comprender un concepto para llamar a un hijo de la divina voluntad dentro de la iglesia que sea algo novedoso. Un hijo de la divina voluntad es normal, es un cristiano que sufre, que lucha, que discierne, que tiene que comprender qué le pide Dios hoy, que no es lo mismo que le pedía antier. Normal. Dios se manifiesta en lo sencillo. Esas cosas extrañas conducen por caminos espirituales, por derroteros que hacen a las almas a donde el diablo las quiere llevar, a la soberbia. Y por lo tanto a crear divisiones terribles. Y yo ahí sí, todo lo que a mí me huele a división, y mucho más en la iglesia, yo huyo, porque eso es el diablo en pasta. Todo lo que sea división, todo lo que sea ignovismos que nos sacan de la comunión con la iglesia, hay que salir corriendo, porque eso es el diablo en persona. Así que, queridos hermanitos, el hijo de la divina voluntad es un normal, pero que ha recibido un gran don. Eso sí, ¿verdad? Claro. ¿Ha recibido un gran don que no lo han tenido otros? Pues sí, hay que aceptarlo con humildad también. Que es un alma que entra de la divina voluntad en un ámbito nuevo y con una sustancia nueva, pues sí. Sí, no, ya veremos el punto de equilibrio en esto, pero sí hay una novedad, que es el don que se ha dado en este tiempo, como le dice Jesús a Luisa, en este tiempo de tanta calamidad y desvío hacia el mal de parte de la humanidad. Pues yo he querido que sea en este tiempo y no en otro. Que esta gente tan maravillosa y mucho más santa que nosotros no ha recibido ese don como lo estamos recibiendo nosotros. Pónganse adelante a este personaje. Padre Pío ¿vivió en la divina voluntad como vivió Luisa? ¿Le pregunto? No, ¿verdad? No. Estamos todos claros. Bueno, si él leyó el libro del cielo, para mí hay un dato objetivo. Cuando ustedes quieran saber la respuesta a eso, hay un dato que es objetivo, donde no entran cosas personales. ¿El Padre Pío leyó el libro del cielo? No sabemos, porque a lo mejor
como vivió junto con Luisa contemporáneo, y además, claro, y además Federico Abrecht, que es un hijo espiritual del Padre Pío, se hizo después hijo espiritual. Fiat. ¿Quién dice Fiat? A ver, dígalo tú, Fiat. Entonces es muy probable que Federico le haya llevado a Luisa en persona muchos escritos, a Padre Pío muchos escritos de Luisa. Y por eso seguramente Padre Pío habrá tenido aquella famosa visión estática donde vio este siglo XXI y vio a las almas convertidas en Luisa. Pero no lo malinterpreten ahora. Vio y dijo, veo el siglo venidero lleno de Luisas, o sea, de almas que vivirán en la divina voluntad. Entonces, es probable que el Padre Pío sí, pero por ejemplo, San Francisco de Asís no la conoció, Teresita no la conoció, Santa Catalina de Siena no la conoció. Entonces, si ellos no leyeron el libro del cielo, ¿pudieron entrar en la divina voluntad como Luisa? No lo leyeron, pero pudieron haber hecho la voluntad de Dios. Que fue lo que hizo. Seguro que le hicieron, porque miren la pregunta que viene en esta diapositiva. Miren, es verdad, sabemos como iglesia muchísimas cosas sobre la voluntad de Dios. Acabamos de leer a santos preponderantes. El libro del cielo explica a Jesús la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, de los hijos de la divina voluntad. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Por ejemplo, Francisco de Asís vivió la voluntad de Dios como Luisa. No, como Luisa. Como Luisa no. Santa Catalina de Siena tampoco. Kowalska tal vez sí. ¿Cuál es la condición sine qua non para que un alma entre a vivir en el libro, en la vida? Ya le dije la respuesta. En la divina voluntad. ¿Cuál es la condición sine qua non? Leer el libro del cielo, el conocimiento. Y es que me tengo que marchar a... Qué lástima, pero adelante. Gracias por la manera. No. Padre, un gusto que esté. Entonces, ¿qué nos... Chapa, que le vaya bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando nos habla sobre el conocer y vivir en su voluntad en estos tiempos? Si ya sabemos tanto, como lo acabamos de leer de los santos, si ya sabemos tanto. Pero Jesús y la Virgen vivieron la divina voluntad. Hombre, por favor, una pregunta, no me acaba. Pero la pregunta, no estoy preguntando, estoy reflexionando. A ver. Seguimos ahí, Conocemos de la voluntad de Dios desde estos aspectos, que Dios es un ser personal y tiene voluntad. Dios tiene una voluntad creadora, porque su ser y su voluntad son amor y la naturaleza del amor es expansiva. Su voluntad tiene decretos eternos e inmutables. Su voluntad es idéntica con su misericordia. Su voluntad es firme porque no hay fuerza contraria que la mengua, que la haga menguar, o sea, no tiene mutación. Su voluntad es magnífica y munificente, prolija en bienes, llena de bendiciones infinitas para los que se acercan a ella. Todo eso son cosas teológicas que ya la Iglesia conoce sobre la divina voluntad y que no hay que discernir nada porque son así. Como se dan cuenta, la Iglesia sabe mucho de la divina voluntad. Respecto a nosotros, la Iglesia que sabe de divina voluntad, que es amorosa y misericordiosa y es un camino a seguir. Para nosotros la voluntad de Dios son una serie de luces indicadas a nuestra conciencia, a nuestra inteligencia y a nuestro corazón, que transformadas en normas de fe, en preceptos morales, en actitudes de vida, en principios, en valores, en proyectos, que trascendiendo de una forma subjetiva de ser, nos hacen pensar y situarnos en Dios. Eso es hacia la criatura humana lo que la Iglesia entiende de voluntad de Dios, que es el acto más heroico que un cristiano puede hacer, cumplir en su vida la voluntad de Dios cada día. Eso es lo que la Iglesia sabe y es magnífico.
que la gracia santificante alienta, enfervoriza y dispone a nuestra voluntad humana a rendirse a la de Dios. Eso es teología pura. Que la voluntad de Dios ilumina la voluntad del hombre para que haciéndola pueda alcanzar las moradas eternas. Eso también es teología pura. Que la unión de voluntades es el estado más alto de vida espiritual. Y que la voluntad de Dios se convierta en la única alegría para un alma santa, ya que cumplirla es lo único que santifica el alma. Lo más básico de la vida espiritual para una persona que se quiere santificar. Fíjense cómo la Iglesia sabe mucho de la voluntad de Dios y sabe cosas profundas. Y la conclusión más general a la que podemos llegar es: la voluntad de Dios se ha presentado a nosotros como Iglesia, como revelación divina dada a través de la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición, que son un conjunto de cosas o normas que si las cumplimos nos salvamos y santificamos y nos llevan a esa plenitud de eternidad de la que hablábamos antes. No conocemos la voluntad de Dios ontológicamente, y este es un punto que nos empieza a diferenciar. Es decir, no conocemos la voluntad de Dios como es en sí misma. Nadie tiene un bisturí para abrir a Dios y decir: mira, su voluntad es así, se mueve así, tiene esta forma, opera en Dios así. Eso sí no se conocía. Es decir, la voluntad de Dios ontológicamente, como es el ser mismo de la voluntad de Dios, eso no se conocía. Conocemos sus efectos. Conocemos sus efectos y lo que produce en la Iglesia y en el mundo, exactamente. No sabemos tampoco cómo actúa Dios internamente con su voluntad, cuáles son los modos con que la voluntad de Dios se mueve dentro de sí y cuán significativa es para el mismo Dios. Eso no lo sabía la Iglesia. Puede decir algunas cosas, las intuye, pero nadie ha subido allá para ver la voluntad de Dios en sí misma. Y no sabemos del todo el proyecto original con que la voluntad de Dios quería actuar en nuestras vidas según el acto sublime en el que nos creó de la nada. Porque el acto creacional primero de Adán y Eva en la Sagrada Escritura está velado por el momento creador. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego el magisterio ha desarrollado esto, pero no hay en realidad la estructura completa del acto sublime con el que Dios nos creó. Eso está velado como un misterio de la fe, pero en realidad no hacía tanta falta. Sabíamos o sabemos lo principal, que es que somos semejanza de Dios, fuimos creados por Dios junto con toda la creación. Todo eso es lo suficiente para salvarse. Entonces sería en la Iglesia, el libro revelador de la Iglesia como tal sería la Biblia, las Escrituras, porque es palabra de Dios. Por supuesto, es que la revelación está fundamentada solo en la Escritura, y para que el libro del cielo tenga valor, como cualquier revelación privada, tiene que apoyarse en la Sagrada Escritura y no tiene que haber contradicciones ni de lineamientos, ni de fondo, ni de forma, ni de proyección. Entonces, un deseo de Dios se ha cumplido en este tiempo: conocer el misterio de su voluntad que existe desde el fundamento del mundo y estaba velado como un misterio. Y esto que les estoy diciendo lo dice San Pablo. El misterio de la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios en sí misma, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Es luz? ¿Cómo se mueve? Ese misterio que estaba velado de la voluntad de Dios en sí mismo desde el fundamento del mundo, es decir, desde el acto creador. Estaba velado y es lo que la Iglesia no conocía en totalidad. Intuía muchísimas cosas, obviamente, pero no lo conocía en totalidad. Y es lo que el libro del cielo aporta a la revelación y al magisterio. Es decir, así como el Tratado de la Divina Misericordia de Sor Faustina enriquece la comprensión del misterio de la Divina Misericordia, el libro del cielo enriquece la comprensión del misterio de la voluntad de Dios en el ámbito de la Iglesia. La venerable Luisa Picarreta ha sido el instrumento de Dios para darnos a conocer los secretos que la Santísima Trinidad tenía guardados en su corazón sobre su adorable y santa voluntad, y que con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo se han acercado hasta nosotros. Y yo creo que aquí terminó apenas la primera parte. La primera parte, ¿no?
lo que hay y lo que habrá ya hablaremos. Ya parlaremos. Fiat. ¿Quién dice Fiat? A ver, dígalo bien. Fiat. Que el Señor nos hace a través de la venerable Luisa Picarreta. En la plenitud de esta petición, que es promesa al mismo tiempo, hecha en el Padre Nuestro. ¿Quién lee? Después de esto he dicho, amor mío, parece que más que tú amas mucho este reino del eterno Fiat. En él tú concentras todo tu amor, todas tus obras, y casi como que sientes el triunfo de que todas servirán a este reino. Si tanto lo amas, ¿cuándo vendrá? ¿Por qué no te apresuras a hacerlo venir? Y Jesús ha agregado: hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, el reino de mi divina voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celeste, la plenitud de los bienes terrenales. Entonces, en vista de tal gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que tanto toda la creación en su mudo lenguaje, muda solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad que con voz fuerte y elocuente pide su derecho de que sea conocida, domine y reine sobre todos. Por eso uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del Fiat supremo. Entonces, triunfante vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en las cuales las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentrarán a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán tus normas, cómo has puesto cielo y tierra boca abajo, girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino. Encontrarán lo que has sufrido para obtenerle un bien tan grande, cómo deben comportarse, qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en él. Por eso es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes cuanto las más pequeñas. Por eso ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina transformada en oro purísimo, que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. Bien, ¿qué subrayan, aparte de lo que está en color? ¿Qué subrayan en ese texto? ¿Qué les llama la atención? Que es muy importante conocer. Es fundamental. ¿Qué más? ¿Otra idea? Él quiere la unanimidad de todos, se la pidamos enteramente. Yo creo que va por ahí la oración de Jesús cuando le pide al Padre, claro, en el texto de San Juan. Muy bien. ¿Qué más? Padre, es escrito el volumen 31, 32. ¿Ah? ¿Qué volumen puede? Quisiera el volumen en 31, 32. No me acuerdo, yo no lo puse. Mi pregunta es, ¿hace falta que todos los seres griten que venga el reino del Fiat Supremo para que triunfante Él descienda en medio de las criaturas? ¿Todos? No vamos a lograrlo. O sea, ahí en esa parte dice, ¿lo ven ahí? Después del verde. Así que tanto toda la que no somos una sola naturaleza puede estar todos los seres. domine y reine sobre todos
Por eso uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración de todos los seres que vengan en reino del Dios. Entonces triunfante vendrá en medio de las criaturas. ¿Es esa la condición, Padre? Hay también, no sé, la importancia que tiene Luisa en todo esto, unido, pero lo certifica el propio Jesús. Su voluntad y la de Luisa no tienen oposición y realmente ha puesto las bases de que venga su reino, de la divina voluntad. Aquí yo creo que este texto lo que nos transmite es el deseo de Dios de que se conozca esto, que se tiene que conocer, porque es que ahí se condensa toda la esencia de lo que Él quiere que nosotros conozcamos, de Él, ese deseo. Y otro punto me parece muy importante, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo. Todo, es que en realidad es todo. Una es todo. Fuertemente y ocultamente. Es la esencia, digamos, su esencia. Dios es la potencia de la creación. ¿Qué es? ¿Por qué no te apresuras a hacerlo? A mí me extraña esa pregunta de Luisa. Señora. Padre, ahí donde dice que según de la misma fuerza del eco, donde se va a decir el mundo entero, habitar, que venga la frase de la tierra como en el cielo, que se haga la tierra como en el cielo, pues ahí es donde se va a hacer como el culmen y es donde se va, ¿verdad?, vivir en la voluntad, ¿no? La divina voluntad. Pues yo creo que la creación va a intervenir para que la gente, a lo mejor todo el mundo unánimamente, juntamente con toda la creación, pida la venida del reino. Y está muy bien descrito. Pero la transformación interior que van a sufrir las criaturas. La ansia de vivir, para librarse de la tiranía, la esclavitud, la paz. El propio querer, es decir, todo el problema es haber vivido en la voluntad humana. Ese es el origen de todo lo humano. Sí, aquí hay un misterio muy grande, porque hay una interrelación fuerte entre conocimiento del divino querer, venida del reino del divino querer, la creación expectante para la plenitud de la manifestación de los hijos de Dios, como dice San Juan, que coincidirá en que los hijos de Dios precisamente puedan vincularse con la creación otra vez, por virtud del querer santo y eterno, y todo esto haciéndose a una voz, una sola petición. Creación, criaturas y conocimientos, que son tantas voces que hablan, que han bajado del cielo para hablarnos de su voluntad, todos juntos repitiendo lo mismo: Señor, que este reinado, esta tu promesa se cumpla. Y en medio de ese contexto aparecerá la figura de Luisa, como la primera en que es recibido no solo el conocimiento, sino el cumplimiento y la manifestación del reino de la divina voluntad. Es decir, Luisa será el prototipo, será un agente modelador, un modelo para la vida de la divina voluntad. A mí es que me ha llamado la atención porque dice: encontrarán los bienes del fiat supremo y encontrarán tus normas. Y eso lo dice de Luisa, no interpreto yo mal. Es de ella. Es decir, ahí en el libro del cielo Luisa tiene 3 epítetos que son impresionantes. El primero, Jesús le llama centro del sol de mi divino querer. Centro del sol de mi divino querer. La llama restauradora y reparadora del fiat supremo. A Luisa.
en el libro del cielo la llama con esos 3 epítetos y hay otros. La pequeña hija mía. Yo cuando me dirijo a Mamá Luisa siempre le digo, Mamá Luisa, yo te ofrezco para honrarte, fundido en el querer de Dios, te traigo todos los actos de la humanidad de Jesús y los de la Divina Madre y vuestros continuos renacimientos y los renacimientos de todos los que seremos hijos del Divino Querer, para darte la gloria y el homenaje que como centro del sol de la Divina Voluntad tú te mereces. ¿Sí? Eso se lo digo cada día a Luisa en el acto preventivo, como final del acto preventivo. ¿Si les sirve? ¿Qué les sonó herético? No. Ah, porque algunos me miran así. No, que no tenemos ninguna oración así de Luisa. Después yo le voy a escribir en pantalla unas cuantas cositas. Padre, la duda mía es que él lo pone como condicionamiento a la unicidad de las voces, pidiendo el reino para que él venga. ¿Es así o no? ¿O está hablando de la unión entre la naturaleza y el hombre? Claro, es que es un todo. El reino de la divina voluntad es todos los actos siendo un solo acto. Y eso implica la creación, implica al hombre con su actuar dentro del reino de la divina voluntad. Entonces, el león espiritual nuevo, la venida del reino de la divina voluntad, coincidirá que toda la creación se hace una voz parlante, elocuente, hecha, configurada, moldeada con la potencia divina. Todas las cosas están llenas de la potencia de su creador menos el hombre. Cuando la criatura adquiera por virtud del querer santo la potencia para decir venga tu reino, pero decirlo con la misma voz de Dios, con la misma potencia del querer santo, entonces la voz del hombre recogerá la voz de toda la creación que está la pobre muda. Bueno, ahora ya no, porque ya está la voz de Luisa y de tantos hijos del divino querer que nos han antecedido, pero faltan nuestras voces. Claro, entonces ahí en esas ramitas de pino que estoy viendo, en esa lluvia que no ha parado de caer durante toda la mañana, ahí está el te amo de Luisa cayendo. Ahí está el te amo de los hijos del divino querer que nos han antecedido. Y ahí vienen los te amo de los que no han nacido todavía. Pero no importa, y ahí están los te amos a nuestro creador. No importa que seamos poquitos. Ese era el fin. Es decir, porque tu pregunta hablaba de la imposibilidad, porque pareciera que Dios pide la totalidad de la humanidad, pero no. Con la potencia, porque esto se trata de potencia divina, no de número, con la potencia divina de unos pocos, articulando la misma voz con que Dios se pide a sí mismo su reino. Él sabrá cuántos actos hace falta para que se llegue a ese pedido potente, digamos. Claro. La potencia, aunque fuera una sola alma. Muy potente. Claro, bastaría Luisa. Sí. ¿Y cuándo empezó se puede decir que cuándo empezó ese decreto de que se haga su voluntad? No sé, eso está escrito allá arriba, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Con Jesús? Porque no empezó con Luisa, o sea, al manifestarle a Luisa los decretos. Si estableciera el decreto de que todo el mundo conociera su divina voluntad. Sí, el decreto ad eternum no podemos saber cuándo fue, ¿verdad? A menos que el Señor se lo revele a alguien muy particular. Pero lo que sabemos es que ocurrió porque lo revela el libro del cielo. Y desde que el hecho de que haya ocurrido ya significa que Dios nos está dando luces para que ejerzamos ese... Y no solo luces, sino que lo que Dios decreta se cumple. Entonces, si una generación le dice Jesús a Luisa, no lo aprovecha, yo tengo toda la eternidad y esperaré a la siguiente. Para el Señor, el tiempo es como una vela nocturna, un ayer que pasó. 1000 años son un día en su presencia. Así que para Dios no hay tiempo. El Señor puede, si esta generación no le responde, esperará que nazcan los siguientes y así. Así que hace falta hijos de la divina voluntad en todas las generaciones para que el reino no tarde tanto. No tarde tanto. Muchas es una pregunta un poco rara, pero bueno, estoy
la creación tiene que ser parlante, nos ha dicho, ¿no? Entonces yo entiendo eso de parlante es la voz, o sea, la voz de Dios. Entonces quiere decir que si nosotros Perdona, pero te voy, para la medida que hablas, para ir asumiendo argumentos. Con la voz de Dios y la de la criatura. Y la de la criatura. Claro, sí. es muy importante porque precisamente el obrar divino consiste en que la criatura pone de lo suyo en lo de Dios. Vale. Ese es el obrar de la divina voluntad en la criatura, justamente. Sí. Entonces, mi pregunta es, claro, en la medida en que nosotros respondemos, ¿no?, al amor de Dios, al don de su divina voluntad, sí, se convierte, ¿no?, en esa voz parlante. Sí. Entonces, entiendo que si nosotros respondemos, se puede dar la gracia de que un alma que está alejada de Dios, gracias a esa respuesta nuestra, ¿no?, puede encontrarse un alma a través de la naturaleza, porque encuentra ese te amo, quizás contemplando un árbol o cosa que lluvia, yo siempre he pensado que Francisco de Asís, ajá, es una persona que tuvo la gracia especial del Espíritu Santo por el don de la sabiduría, que es uno de los 7 dones que da el Espíritu Santo, de gustar los te amo que están suspendidos en la naturaleza y que ya estaban de Jesús, de María, de Luisa y de todos los hijos del divino querer, y de alguna manera, aunque no directamente porque no tenía el conocimiento, por sabiduría, es decir, por don, gustar la presencia del amor de Dios a través de las cosas creadas, más todos los bienes que la divina voluntad encierra en cada acto de la creación. Lo que quiero decir es que entonces esa respuesta quizás también puede beneficiar a que otras almas se encuentren con el amor de Dios de formas que no podemos quizás comprender. El Señor le dice a Luisa que un solo acto hecho en la divina voluntad es una fuente de bienes inenarrable para las generaciones humanas, no solo los de esta época, sino los del pasado y los del futuro. Entonces, si usted como hija de la divina voluntad hace un solo acto en el divino querer, ese acto que se coloca delante del trono de Dios como el primero, produce lo que produce la divina voluntad en sí misma. ¿Y que produce la divina voluntad? Conversión para el pecador, santidad para el que se hace santo, salud para el que necesita sanar, liberación para el que necesita ser liberado, conocimiento para el que entra a la iglesia y es catecúmeno, hasta de los bienes materiales. Es decir, un solo acto hecho en la divina voluntad produce todo, porque encierra el todo. Encierra el mismo querer divino completo con todos sus bienes. De ese acto se desprende todo, hace todo, puede todo, alcanza todo. Por eso es tan importante que surja la prole de los hijos del divino querer, porque ellos son los que hacen posible, primero, que la creación se mantenga, luego que sea parlante y que logre el objetivo de glorificación y homenaje pleno y divino que a Dios se le debe a través de la creación. Y luego que toda esta creación pueda dar fructificar en todo aquello a lo que estaba invitada por virtud de la providencia divina en todos los tiempos. Y todo eso se sustenta gracias a los actos hechos en divina voluntad. Los primeros, los de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Luego los de Luisa, tomada de la mano de la Virgen. Y luego nosotros vinculados con Luisa como el primer vínculo y único vínculo estable en el sol del divino querer, todos nosotros como hijos de la divina voluntad. La divina voluntad sería vivir en un acto continuo de adoración de todo lo creado. De lo creado no, a través de la creación, porque nosotros no adoramos lo creado. Claro, a través de la creación, digamos. Pero no solo eso. En un continuo acto de adoración. No solo eso. Es parte. Pero eso lo vamos a responder en el siguiente capítulo. Solo al amor quiero escuchar.